preguntas o de repente quería conversar con los participantes con relación de repente a situaciones que ellos se han presentado en sus unidades o de repente experiencias que ellos tengan para poder profundizar estos temas o de repente dar algún otro alcance. Doctor, hay una pregunta de Juan Rosales Vega, dice, si el procedimiento de pase a retiro es revertido en un proceso contencioso, ¿el Estado te repone los grados y los sueldos que no percibiste en ese tiempo? Ya, eso sería dependiendo, ¿no? Dependiendo del hecho, las circunstancias, la narrativa de lo ocurrido, ¿no? Ha habido casos donde sí se han presentado esas situaciones, pero tiene que estar sujeto a una vulneración o a una afectación a su derecho, ¿no? A su derecho de defensa mayormente, y a una afectación a la norma en lo que son sus principios y sus garantías. Entonces podría presentarse. Hay jueces que al momento que ellos han llevado su proceso determinan, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, ¿no?, se determinan en su proceso contencioso lo siguiente: ¿sabe qué? Declárese nulo en la resolución, que el efectivo se reincorpore y que se deje sin efecto su sanción. Simplemente, ¿eh? Pero hay otros jueces que no, indican, ¿sabe qué, señor? Que efectivamente quede sin efecto esa sanción, se lo retire de su legajo, se incorpore el efectivo y se indemnice, ¿no? Se lo indemnice en lo que corresponda. Ahora, si es que por A o B, ¿no?, al señor ha sido sometido a un proceso injusto, donde no había medios probatorios, se ha forzado la figura, se le ha afectado de repente el ascenso que había, ¿no?, y tantas cosas, automáticamente podría, ¿no?, ya ese es criterio del magistrado, y que se pueda presentar esa situación. Ahora, las resoluciones llegan, ¿no?, ya a la policía a través de la Procuraduría, y ellos accionan en la parte que les corresponde también, ¿no? Algunos están conformes, otros no están conformes. También nosotros también podemos considerar en algunos casos, hay efectivos que están sometidos, por ejemplo, a procedimientos y han ascendido, ¿no? Han ascendido, les suspenden, ¿no? Les suspenden automáticamente. Pero eso está sujeto ¿a qué? A que los absuelvan. Si los absuelven, no hay ningún problema. Con efecto retroactivo hasta la fecha de ascenso se le da todo. Se le da todo sin ningún problema. Pero si lo sancionan, ahí cambian las cosas, ¿no? Entonces, si es que se determina en un proceso contencioso administrativo que ha habido un abuso de poder, que ha habido un exceso, que ha habido de repente una figura forzada u otras razones, se determina que dolosamente, ¿no?, se le ha querido perjudicar ese efectivo policial, sí, el juez lo dispone y la instancia tiene que dar cumplimiento, ¿no? Claro, previo paso y opiniones de lo que corresponde. Esa sería mi respuesta, señor Palma. Bien, acá tenemos otra pregunta, creo que es, ¿el proceso contencioso se puede solicitar en cualquier lugar o el lugar donde se generaron los hechos? A ver, normalmente es en el lugar donde se generaron los hechos, pero eso también está sujeto, ¿no?, a cierta situación. Por ejemplo, ha habido casos donde el caso se presentó acá en Huaraz, pero yo lo presenté en Lima. Entonces en Lima el juez lo admitió y el juez remitió esa situación y nadie lo cuestionó. Todos accedieron. Entonces automáticamente se lleva en Lima, no hay ningún problema. Pero normalmente es en el lugar donde ha ocurrido la situación. Ahora, si es que lo ve un área donde no ha ocurrido, si alguien lo cuestiona, automáticamente va a tener que accionar en el lugar donde ha ocurrido, ¿correcto? Pero si yo lo presento, ¿no?, en cualquier otro lugar donde no ha pasado y esto lo admite y nadie lo cuestiona, todo se permite, se lleva en esa instancia sin ningún problema. Puede pasar, dependiendo cómo se presente. Pero lo ideal sería en la misma zona donde ha ocurrido, ¿no? Porque automáticamente ahí el juez oficia y pide todo el expediente, ¿no? Copia de todo el expediente. Y va a evaluar toditito el expediente hoja por hoja, ¿no?, tomando en cuenta toda la forma, si se ha cumplido, si ha respetado su derecho a la defensa, el principio de legalidad, el debido procedimiento, los plazos, etcétera, etcétera, y va a evaluar toda esa situación.
y el hecho también, ¿no? Claro, si constituye una infracción, inclusive la sanción, todo eso lo evalúa. Eso sería la respuesta, señor Palma. Muchas gracias, doctor. Ahí viene una más. Dice, ¿el órgano de investigación toma en cuenta que el infractor nunca haya tenido algún tipo de sanción anteriormente al momento de evaluar su sanción? Supongo, ¿no? A ver, al momento de imponer, cuando un superior sancionador o alguna instancia del sistema disciplinario va a sancionar, justamente va a tomar en cuenta, ¿no?, su descargo que ha presentado y su legajo, ¿no? Como yo les dije también en la clase anterior, si ven que es un efectivo que no comete infracciones, no está limpiecito, digamos, ya hay referencias que es un muy buen efectivo, tiene felicitaciones del comando por distintos trabajos, entonces, en proporción a eso, va a tomar en cuenta que es la primera vez y de repente lo va a sancionar con lo mínimo, ¿ya? Pero, si nosotros vemos que este efectivo policial en su legajo, lo estamos ahorita investigando por una infracción grave, y vemos que ese efectivo policial ya lo han procesado, lo han sancionado en 5 oportunidades por otras infracciones graves, ¿qué diríamos? De que es un efectivo proclive, entonces de repente ya no le van a poner el mínimo, sino le van a poner la mitad, ¿no? Y si la norma establece como precisa para habitualidad o reincidencia, de repente se podría configurar y le pueden poner el máximo de la sanción. Es igual, ¿no? Para tocarlo algo más pequeño, ven, en una infracción leve, ¿no?, que dice desde amonestación hasta 4 días. El superior sancionador, en base también a una exigencia de la misma norma, dice que tiene que hacer un prognosis, una evaluación, un razonamiento de, en forma proporcional, cuántos días ponerle ese efectivo por la infracción que ha cometido. Amonestación, 1 día, 2 días, 3 días o el máximo que es 4 días. ¿Correcto? Y eso justamente lo tiene que hacer viendo su legajo o viendo cualquier otra situación o las circunstancias, cómo ha ocurrido el hecho. ¿Sí? Necesariamente tengan presente obligatoriamente el superior sancionador o las instancias del sistema disciplinario que tengan que decidir si toman en cuenta el legajo del efectivo policial, ¿eh? Sí se toma en cuenta. Esa sería la respuesta, señor Palma. Acá mismo la misma persona indica, ¿no? Si no tomar en cuenta el legajo, ¿qué acciones podría considerar ante esa sanción? Y a la vez dice si es de obligación tomar esa consideración. A ver, en la misma norma hay un artículo que establece los criterios para la imposición de la sanción. No lo tengo a la mano ahorita, pero hay un artículo ahí que establece cuáles son los criterios y ahí está justamente el legajo. ¿Ya? Ahora, mayormente eso es para tomar en cuenta, para imponer una sanción en proporción mayor al mínimo. Si yo le voy a poner el mínimo, no habría ningún problema. Pero si yo quiero pasar ese mínimo, ya, automáticamente tengo que hacer esa situación. Ahora, ¿qué pasaría si el superior sancionador, en esa misma pregunta que nos hace el participante, ya ve que el efectivo policial, pucha, que es reincidente, es habitual en cometer infracciones, y decide sancionarlo solamente con el mínimo? Miren, lo decide sancionar pese que es reincidente, es habitual, es problemático, solamente le pone el mínimo de la infracción. La norma establece que tiene que tomar en cuenta esa situación y no le debería poner el mínimo, ¿no? Porque el señor es residente, uso habitual, tendría que ponerle de repente la mitad, ¿no? La mitad de la sanción, o sea, incrementar en el mínimo. Normalmente, si te van a poner el mínimo, yo creo que no habría ningún cuestionamiento con relación a que no se aplique. Pero en este caso, como te digo, si es un efectivo policial proclive a cometer infracciones, que tiene frescos dentro del plazo, entonces sí habría actuado mal ese ente del sistema disciplinario al ponerle el mínimo sin tomar en cuenta sus antecedentes. ¿Correcto? Que eso es necesario. Ahora, si a mí, como efectivo policial, soy una joya, como decimos en la policía, mi legajo, puta, tengo sanciones hasta por gusto, y me ponen una sanción mínima,
¿Voy a reclamar? No voy a reclamar, voy a estar conforme con eso, ¿correcto? Más bien el superior sancionador es el que debe incrementar la sanción. Ahora, justamente por eso, en base al principio de proporcionalidad, se gradúa la cantidad de días, la cantidad de meses que nos vayan a imponer, tomando en cuenta todos estos antecedentes y todas las circunstancias y la forma como ha ocurrido el hecho. Qué trascendental es el hecho. En base a eso, nos tienen que sancionar. Ahora, si es el mínimo, no habría ningún problema si tomo o no tomo el legajo. Es tu mínimo. Pero si tú tienes antecedentes, eres proclive a cometer infracciones, tienes dentro de lo que prescribe la residencia y la habitualidad, no te podrían poner el mínimo, tendrían que ponerte más del mínimo, ¿correcto? El mínimo, digamos, sería para mi primera vez que cometí mi infracción, ese es el mínimo. Pero para lo sucesivo, ya tiene que ir graduándose, incrementándose. Por ejemplo, si a mí hoy día vino inspectoría y no firmé el cuaderno, salado, no firmé el cuaderno de asistencia, ¿correcto? Me puso, digamos, una amonestación. De acá la otra semana vengo y este efectivo policial, mira, no firmó nuevamente el cuaderno. Entonces yo le pongo, digamos, 4 días, ¿correcto? Ya a la otra semana vengo, igualito, no lo puso. ¿Cuánto le voy a poner? Entonces tiene que ir incrementándose en proporción, porque la sanción lo que tiene que es corregir, ¿no? Corregir que la persona siga cometiendo infracciones, ¿ya? Y evitar que ésta vuelva a cometer otro tipo de infracciones. Pero si a mí, pese a que me vienen sancionando y a mí me sigue llegando, no tengo ningún interés de cumplir, entonces debe sancionarme por eso. Entonces, sí, de acuerdo a la norma, el legajo sí es tomado en cuenta para ver la graduación de la sanción que deben imponerse, porque exige la misma norma esa situación, dentro de los criterios para aplicarse una sanción. Esa sería la respuesta, señor Palma. Gracias, doctor Motino. Acá hay una pregunta más, creo que es de opinión más que todo. Dice, ¿por qué cree usted, doctor, que los oficiales de primera, por ejemplo, no sancionan a los oficiales de segunda o tercera, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para revertir esa situación? A ver, justamente eso siempre nos preguntamos, ¿no? Y yo también decía lo mismo cuando trabajaba en la oficina de disciplina, ¿no? Por ejemplo, en la oficina de disciplina había ya efectivos caseros. Siempre, siempre, siempre eran los mismos que llegaban con problemas. Entonces son efectivos que pese a que una vez los sancionaron, constantemente. Y esto justamente se debe a que se ha perdido la disciplina en la institución. Bueno, yo tengo 29 años de servicio. Cuando trabajé, lo máximo eran los técnicos, eran los amos y señores, ¿no? De las distintas comisarías que habían. Ellos son los que te formaban, ellos son los que te controlaban y ellos son los que te sancionaban. Y lo que ellos te decían era ley. En cambio ahora ha cambiado un poquito esa situación, ¿no? ¿Qué sucede? Que el suboficial de tercera ya no lo trata con respeto al suboficial de tercera que de repente le lleva un mes o le lleva un año. Y eso está también sujeto a que el efectivo policial de mayor antigüedad tampoco no se hace respetar. Ya, asimismo, ¿no? Un suboficial de segunda a un suboficial de tercera, a veces es su promoción, verifica que comete infracciones y no toma ninguna medida, ni siquiera informa, ¿no? Entonces, también se han presentado muchos casos donde hay efectivos policiales que se dedican solamente a otras actividades, ¿no? Pero no en la policía. Entonces, el detalle está en que durante el tiempo que yo estaba en la ODE, por ejemplo, había un coronel que decía, ¿no? En la policía todo está escrito, ¿correcto? Y simplemente si tú no cumples con lo que está escrito, tiene que tomarse una medida preventiva, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Me dicen que yo debo llegar a las 8 de la mañana a formar y yo debo llegar a las 8 a formar, ¿correcto? Si no llegué yo a las 8 a formar, tengo la obligación yo de entrevistarme con esta persona y que me diga qué ha pasado, ¿no? Si nosotros acreditamos que esa persona tuvo un problema familiar, un problema de otra naturaleza,
entonces automáticamente se le llamará la atención y a la próxima esa persona no debe llegar tarde, ¿no? Eso es lo normal, eso es lo ideal de la educación. Pero ¿qué sucede? Si esa persona a la otra llega tarde, simplemente la norma dice que si llega tarde la formación, tú debes sancionarlo. Entonces, el superior en ese momento, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sancionarlo. Y si hay un efectivo policial del mismo grado, pero más antiguo, tiene que informar esa situación para que se tomen las medidas. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Ahora, no se sanciona, no se corrige, y simplemente lo que está pasando en nuestra institución es que se está perdiendo esta disciplina y estos valores que vienen de casa, ¿no? Porque la puntualidad, el respeto, ¿no? La honestidad, el buen trato, expresarse apropiadamente, esto viene desde casa. Pero ¿qué sucede? Que nosotros constantemente, dentro de las labores, vemos que los efectivos llegan tarde, que los efectivos no se expresan apropiadamente, que los efectivos faltan el respeto a sus compañeros, los agreden verbalmente a sus promociones o a gente del mismo grado, y nadie hace nada. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces, este coronel decía que simplemente nosotros debemos cumplir lo que está en la norma. El efectivo policial no te saludó, la norma establece que tú le puedes llamar la atención. Llámale la atención, ¿correcto? La segunda no te saluda, sanciónalo. No te hagas ningún problema. Cumple con el procedimiento que debe ser. Y ahora, la otra situación también que apoya esta deficiencia en lo que es la educación del personal es que no sabemos imponer sanciones. Tenemos miedo a imponer sanciones. ¿Ya? Pese a que tenemos formatos, pese a que tenemos la norma, no sabemos cómo hacerlo. Ya ha habido muchos casos donde efectivos, ¿no? Suboficiales segunda, primera, técnicos, superiores, inclusive oficiales, imponen sanciones, pero de una manera totalmente inapropiada y contraveniendo lo que es la norma, que automáticamente esas sanciones son declaradas nulas en segunda instancia, ¿ya? Y como son declarados nulas, este efectivo policial que cometió la falta, que sí la cometió, pero por un error, sea voluntario o involuntario por parte del superior sancionador, genera la nulidad, le da una falsa confianza a este efectivo policial de que puede seguir comportándose de esa manera. Entonces, bajo ese criterio también, en el tiempo que yo trabajaba en la ORE, ¿qué se hacía? Se retrotraía los procedimientos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si este efectivo cometió algún error, pues de repente por negligencia, ¿ya? Y nosotros en segunda instancia nos dábamos cuenta que había un error ahí, lo retrotraíamos hasta antes que se cometa ese error y orientábamos a que el procedimiento vaya en forma correcta. Y el superior sancionador, al decirle cuál ha sido el error, corregía, aplicaba como debe ser su orden de sanción, ¿ya? Y simplemente ya venía en apelación y se le daba la razón, era validada esa orden. Pero también ya había otros efectivos con otro criterio, en el sentido de que nosotros no podríamos retrotraer, sino simplemente porque ya el superior sancionador metió la pata, automáticamente tendría que declararse nulo. Entonces, estos efectivos policiales que cometían infracciones ya tenían una falsa confianza de que cualquiera que lo sancione, por lo cualquiera que hagan, lo van a declarar nulo a donde vaya. Ya, lo cual no es, pues. Se supone que para que esta situación se evite, debe partir de cada uno de nosotros, ¿no? En que nos comportemos adecuadamente, pues. Nosotros respetamos el horario, respetamos las funciones, respetamos los derechos de nuestros compañeros y cumplimos las disposiciones y órdenes legales y lícitas que se den. Simplemente, durante el horario, durante la facción que nosotros tenemos, y simplemente las cosas van a funcionar bien. Pero el asunto está
en que siempre se presentaba y siempre llamaban de las distintas unidades, no, que tal efectivo no ha llegado, que tal efectivo llega con aliento alcohólico, que tal efectivo el alférez le dio permiso porque es su amigo, porque es su compadre, porque es tal cosa. Entonces, todos estos hechos han dañado la disciplina. Ahora, yo soy de la opinión que cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros debe hacer un mea culpa y comportarse apropiadamente, cumplir con las funciones que están establecidas, ¿correcto? Y a medida que van avanzando en el grado, también avancen sus conocimientos y hagan cumplir el régimen disciplinario. Efectivo policial que lo traten apropiadamente, efectivo policial que no llega, efectivo policial que no cumple, efectivo policial que no hace, simplemente que le aplique su orden de sanción, ¿ya? Porque la orden de sanción, como les digo, tiene dos finalidades: corregir a la persona y evitar que esta persona siga cometiendo infracciones. Si nosotros conseguimos eso, no va a haber ningún problema en el transcurso de nuestras funciones en cualquier unidad que estemos. Pero también hay el otro lado de efectivos policiales que, pese a que hay todas estas irregularidades, no toman ninguna medida. Y eso, una de las razones es que no saben cómo aplicar una sanción, ¿no? Entonces, el detalle es que esos efectivos que tienen un grado más, que es superior de cualquier otra persona en el aspecto, cuando constate, adopta las medidas. Llame la atención, sea en forma verbal, en forma escrita, o le aplique un correctivo, sin ningún temor, sin ningún problema, amparado en la norma. Y eso va a corregir y va a evitar que esta situación de indisciplina que se presenta en la policía constantemente y todos los días pase, ¿no? Antiguamente era bien marcado el respeto que había de grados, ¿no? Un suboficial de tercera, un suboficial de segunda, un suboficial de primera, un suboficial técnico, había un respeto bien marcado. Inclusive los que somos antiguos, de repente en el grupo hay gente que tiene más de 15 años, hay efectivos, por ejemplo, más antiguos que uno, pese a que tiene un grado mayor, los tiene que tratar con ese respeto. Mi técnico, ¿no? O mi suboficial. ¿Por qué? Porque es un efectivo policial más antiguo y eso no te quita el respeto o el grado que tú tienes, sino tú estás poniendo en práctica lo que a ti te han educado en casa, ¿no? Que es el buen trato hacia las personas, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajaba con un efectivo que era mucho más antiguo, recontra antiguo, pero él tenía menos grado que mi persona. Entonces, yo lo trataba, mi técnico, con respeto, pese a que yo tengo mayor grado que él. Y cuando había cualquier situación, había que disponerle, y él era tan disciplinado de que sí cumplía las cosas, ¿eh? Pese a que quien le ordenaba de repente en edad, en tiempo de escuela, era mucho más moroco, pero en grado era mayor. Y él, como antiguo, sí sabía ese margen que hay, que ahora se ha perdido, ¿no? Ahora se ha perdido, y el detalle es que estamos, yo creo que sin rumbo. Y si esta situación sigue así, va a haber un gran problema, ¿no? Porque de acuerdo también a los estudios que hacían todos los años en los órganos disciplinarios, el gran problema de las infracciones teníamos del grado de suboficial de tercera al grado de suboficial de primera. Allí estaba todo el problema. La gran mayoría de efectivos con procesos sumarios, con medidas preventivas, eran mayormente suboficiales de tercera a suboficiales de primera. Y ellos también se preguntaban, oye, ¿cuál es el problema? E inclusive un general decía, no, deben meterle la rata, sanciónenlos a todos. Esa es la única forma que la policía va a cambiar, ¿no? En cambio, también había otro jefe que decía, conversen con ellos, ¿no? Déanles charlas todos los días, motívenlos a que sean efectivos buenos y que las cosas sigan. Pero el asunto es que pese a que hay esas dos opciones, ¿no? Unos hablan, unos aconsejan, unos le dicen, otros sancionan, pero en conclusión no se ve resultado, ¿no? Cada día vemos más problemas, cada día vemos más actos de indisciplina, ¿no? Pero el detalle está yo creo que en cada uno de nosotros, en comportarnos adecuadamente, ¿no? Cumplir lo que está establecido en la norma
y de acuerdo a la antigüedad y jerarquía que tienes, cuando tú constates una infracción, porque la norma te obliga, y así es tu criterio, tienes que aplicar la medida correctiva. Y para no quedar mal o que esa persona de repente se burle, tienes que leer un poquito, empaparte un poquito, preguntar un poquito, para que la orden de sanción que vayas a aplicar o el procedimiento que vayas a iniciar sea adecuado. Tus órdenes de sanciones sean motivados, uses los formatos actualizados para que no tengas ningún problema. Esa sería la respuesta, señor Palma. Gracias, doctora. Acá hay un pedido, dice que si nos podía enviar los formatos actuales. Bueno. Los formatos actuales sí se me ha hecho llegar a Flores, pero de todas maneras, no sé, ¿por este medio se los puedo juntar? No hay problema. Flores ya se los envía. Si le ha hecho llegar, ya le vamos a hacer llegar al grupo. Ahí tenemos un grupo de correos, no se preocupe. Sí, ahí les he enviado inclusive todos los formatos de procedimiento por infracción leve y todos los formatos de resoluciones, tanto de inicio de procedimiento, nulidad, ¿no? Informe, notificación, todo para que ustedes puedan verlo y se puedan empapar en lo que es este sistema disciplinario. Ahí está, son 54, 64 acá. Ya. Acá hay una última pregunta, dice, sobre el error material en las notificaciones o sanciones. ¿Se puede rectificar o no? ¿Y cuál sería el procedimiento? A ver, el error material sí permite rectificar, pero como su nombre lo dice, un error material, ¿ya? Por ejemplo, yo me confundí en la fecha. Por ejemplo, yo me confundí en el código, de la infracción. Era L11, pero yo le puse L15. Me confundí en el bien jurídico, le puse contra la disciplina, era contra el servicio. Esos errores sí se pueden corregir, pero no vamos nosotros a corregir un error, por ejemplo, una deficiente motivación, ¿no? Una narración inapropiada de los hechos. Eso no se puede corregir. ¿Ya? Si, por ejemplo, yo lo notifiqué a un efectivo policial con una notificación de presunta infracción leve y en mi notificación en la fecha, como utilicé un formato antiguo, le puse fecha 2020. Pero le notifiqué al efectivo policial, ahora que estamos 23, ¿no? Es el año 23. Y me doy cuenta, ¿no? Pucha, 2020. O sea, yo le he puesto esta notificación en el 2020. Entonces, es claro un error que sí puede ser subsanado, ¿ya? Entonces, ese error, ¿cómo se subsana? Se hace una resolución, ¿ya? También en los modelos que le he enviado hay resoluciones, ¿no?, de subsanación de errores materiales. También van a poder usarlos al momento que ustedes, de repente, a veces se nos vaya y cometamos un error. Pero, como les digo, son en aspectos que no generen trascendencia a la imputación que se le haga, ¿correcto? Yo no voy a poder subsanar una falta de motivación en una resolución de error material, eso sí, olvídense, o si yo imputé hechos en forma inapropiada, inexacta, incoherente, yo con una resolución de error material no voy a corregir esa situación, ¿ya? Tengan presente, puede ser en su nombre, ¿no? Yo soy Mautino Copa y me pusieron Copa Mautino, se puede corregir, no hay ningún problema, ¿ya? De repente en la unidad me confundí. Entonces son cosas que sí pueden ser subsanados porque no van a generar ninguna nulidad en la orden de sanción o en la notificación, porque pueden ser subsanados. Ahora, eso en el caso de procedimiento por infracciones leves, lo va a reformular el mismo superior sancionador en cuanto se dé cuenta. Inclusive ha habido un caso, yo les comento, a un efectivo policial, un superior sancionador, lo notificó ya con una infracción L3, creo, y era L13, digamos. Se confundió. Y cuando le presentó su descargo, el efectivo policial, pucha, lo trató de una forma irrespetuosa, haciendo mención que pese a que es un efectivo policial con 15 años, desconoce la norma, ¿no? Que el hecho que se imputa no está contenido en el L3, sino él mismo se dio cuenta que era la L13. Y la L13, ¿cómo ser posible que dado a su grado, a su tiempo, pueda precisar esta situación? Ahora, nosotros cuando damos nuestros descargos, cualquier tipo de documento que presentemos en un procedimiento, tenemos que hacerlo alturado y respetando,
¿correcto? A esa persona a la cual se va a dirigir, a la persona va a evaluar. Porque si nosotros lo tratamos en forma irrespetuosa, también nos van a sancionar por nosotros presentar documentos faltándoles el respeto. Hay una infracción leve y nos los van a aplicar, no se van a hacer ningún problema, ¿ya? Entonces, las resoluciones por error material, en el proceso por infracción leve, lo hace el mismo superior sancionador. Apenas se dé cuenta de ese error, no hay ningún problema, lo puede hacer. Ahora, hay muchos casos que se corrigen cuando se presentan el descargo, justamente ahí se dan cuenta. O cuando le presentan la apelación, justo ahí se dan cuenta. Pero como el procedimiento todavía sigue, no hay ningún problema, hay que hacer nuestra resolución de error material, pero esta resolución no solamente tenemos que hacerlo y tenemos que adjuntarlo al expediente, sino tenemos que notificarle al investigado. ¿Ya? Yo me confundí, hago mi resolución de error material y le tengo que notificar. Le notifico, con ese cargo de notificación lo pongo al expediente y tiene que estar en el expediente, ¿ya? Para que pueda ser evaluado si esa persona impugna y lo ven en la segunda instancia. Entonces, lo que dice el compañero en su pregunta es correcto. Lo pueden hacer, no hay ningún problema, pero siempre y cuando no sea una situación que genere trascendencia en una notificación o en una orden de sanción. Esa sería la respuesta, señor Palma. No sé si hay una réplica. Ahí, continuando, creo indica, ¿no? Si, supongo que la resolución solo lo firma el superior sancionador o también claro, el instructor. Lo firma el superior sancionador y la notificación de esta resolución lo va a firmar el efectivo policial a quien le quieren sancionar. No hay ningún problema. Toda resolución va con su cédula de notificación, pues. Ahí es donde va a firmar el efectivo. Pero el superior sancionador firma una resolución de error material por una orden de sanción que aplicó un suboficial de segunda, el suboficial de segunda lo va a firmar. No tengan miedo de hacer esa situación. Fírmenlo, no hay ningún problema. Pero tienen que notificarla. Y esa notificación tiene que ser firmada por el efectivo policial, ¿no? Que va a ser sancionado o se pretende sancionar. Ahora, también ahí, Carrería, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa si yo no quiero firmar, no quiero recibir la resolución? ¿No? Yo no quiero firmar el cargo. No se hagan problemas, hagan su actita de su negativa y lo firman en presencia de los testigos y se lo entregan. No se hacen ningún problema. Si no quiere firmar, se adjunta la actita y igual, todo el expediente se va a ir a la segunda instancia siempre y cuando estas personas lo vayan a impugnar. No se hagan problemas. Esa sería la respuesta, señor Palma. Gracias, doctor. Acá hay una pregunta más. Dice, ¿cuál es el procedimiento cuando el infractor es antiguo en grado? Ejemplo, una falta de respeto de un suboficial de primera a un suboficial de tercera. A ver, si un suboficial de primera le falta respeto a un suboficial de tercera, este suboficial de tercera debe comunicar por conducto regular este hecho. ¿Ya? Al momento de comunicar, podrá de repente hacer su acta, hacer su parte, adjuntará los medios probatorios que irán dirigidos por conducto regular. En este caso será a su jefe de grupo o a su comisario que inicialmente evaluará esa situación. Y de repente su jefe considere que acá hay una infracción grave o muy grave y lo va a enviar a la oficina de disciplina para que se haga una investigación. O de repente va a considerar que es una infracción leve, va a tomar las medidas al respecto. No hay ningún problema en ese aspecto. Ahora, el respeto es, como ustedes ya siempre lo escucharán, de arriba abajo y de abajo hacia arriba. Ya yo no le puedo faltar el respeto a un suboficial de menor jerarquía, ni tampoco voy a permitir que alguien de mayor jerarquía o de menor me la falte. Al toque se hace un documento, ¿ya? Y se procede. Sino que en este aspecto siempre se ha habido casos, cuando he estado en lo debido, varios casos, donde hay una falsa lealtad, ¿no? Por ejemplo, una vez un suboficial de tercera le faltó el respeto a un técnico en presencia de 2 suboficiales de tercera y un suboficial de segunda. Que sí, fue verdad. Pero ¿qué sucede? Que al momento que el suboficial de tercera precisa hace un parte y precisa los nombres de los efectivos como testigos de esta situación,
Vienen los testigos y los testigos dicen, no, yo no he escuchado nada. No, yo estaba con mis audífonos. No, yo estuve hablando con otra persona y no escuché nada. ¿Ya? Este caso les comento porque posterior a eso había un efectivo policial en esa oficina que estaba ubicado en otro ángulo y ese efectivo había grabado con su celular todo este hecho. Lo filmó, ¿eh? Y este efectivo policial lo presentó después ese video. Entonces se estableció responsabilidad en ese efectivo y en esos 3 efectivos que supuestamente ellos, bueno, yo considero una falta de lealtad, ¿no? Porque si una persona le falta respeto a otra, ¿cómo yo puedo apañar una situación de esto? Entonces hay muchos casos donde se le falta respeto y los efectivos policiales que presenciamos y vemos, siempre nos tiramos para atrás. No, yo no quiero ganarme el problema, yo no he escuchado nada, yo no sé. Y por escrito todavía lo sientes y lo niegan, ¿eh? Lo niegan. Pero como le digo, hay casos donde se acredita que efectivamente han pasado los hechos y esos testigos que no quieren precisar o ocultan la información o se niegan a dar una información que ellos saben y tienen la obligación de decirlo, también van a ser procesados y sancionados. ¿Sí? Hay que tener bastante cuidado en ese aspecto. Comuniquen sin ningún temor, ¿ya? A todos los conductos para que se adopten las medidas del caso, no hay ningún problema. Pero eso sí, siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno de repente contar con algún elemento de juicio o algún medio probatorio que pueda acreditar de repente la posición que estamos diciendo nosotros, ¿no? Porque a veces se pelean los dos y es la palabra de uno con la palabra de otro. Entonces, ¿cómo lo acreditamos? Tiene que haber una investigación y acreditarse esa situación. Entonces, pero hay veces hay colegas, por ejemplo, los de tránsito, no sé si habrá personal de tránsito, ellos, por ejemplo, los paran quejando constantemente los conductores. Yo tuve un caso en el cual a una policía femenina de tránsito lo quejaron por supuestamente haberlo tratado mal, haberle impuesto una papeleta en forma abusiva, haberle recordado a su mamá, a toda su generación al conductor. Lo quejó por escrito, firmado con abogado. Y al momento que se hacen las diligencias, la efectivo policial presenta, ¿no?, un video. Ella, al momento de intervenir, prendía su camarita, que lo tenía en su bolsillo, prendía esa camarita y se acercaba al conductor y lo intervenía, y lo grababa. Entonces, al momento que se hizo la diligencia, ¿no?, miren, se determinó que efectivamente quien había sido el malcriado, el abusivo, ¿no?, y a que atentó contra ella, fue este conductor. Y su caso simplemente fue archivado, y más bien la coleguita ya lo denunció ante la fiscalía, este conductor, ¿no?, por la forma como lo trató y lo manejó en su condición de mujer, ¿no? Hay que tener bastante cuidado de eso. Esa sería la respuesta, señor Palma.